¿Qué tal, amigos? Les saludo desde la vibrante y multicultural Miami. Un amigo me hablaba de Miami como la ciudad de mil raíces y ninguna. Y cuánta razón tenía hoy que pensaba en cómo hacer la presentación de este primer episodio, porque somos como una especie de un retazo de muchas culturas. En algunos casos un punto de encuentro para miles de historias de inmigrantes como yo que han cruzado fronteras, que hemos tenido que enfrentar desafíos distintos, ¿no? Pero que obviamente nos encontramos en esos desafíos también y en cualquier circunstancia hacerse un nuevo comienzo desde la ciudad desde donde estemos, que en este caso desde Miami, desde donde yo los saludo. Desde este espacio pretendemos explorar historias de inmigrantes distintas que resuenan en todo el continente y cómo nuestra presencia de alguna manera está transformando la ciudad. Esto es Inmigrantes Podcast, una producción de Positiva, y yo soy Sasha Escalante. Bienvenidos. Saben que ayer justo estaba pensando cómo íbamos a empezar esta conversación y hay una serie turca en Netflix que probablemente la conocen, muy famosa, que logró visibilizar, se llama Mi Otra Yo, de una manera yo creo que muy exitosa, la filosofía de las constelaciones familiares. Las constelaciones familiares como herramienta terapéutica, como para desenredar la urdimbre de nuestra historia familiar, o sea, ese telar que va como un montón de hilos que a veces son distintos, que a veces son de los mismos colores, pero es lo que forma la gente a la que nosotras estamos unidos por consanguineidad, que a veces en ese árbol familiar hay espacios que no están completamente llenos, que están sin respuestas, que en muchos casos ni siquiera sabemos cómo se llama el tatarabuelo, de dónde vino, por qué nos comportamos de la manera en que nos comportamos. Y lo que en realidad buscan las constelaciones familiares es darle respuesta a por qué estamos repitiendo la historia una y otra vez, como si fuera una especie de condena, sobre todo cuando compartimos los inmigrantes, quiero decir, todo el duelo migratorio, porque ahí hay dolor, sea de la manera que tú saliste del país, compartimos el dolor de estar dejando la casa, de estar dejando a un abuelo, de no despertarte con ese olor del desayuno de mamá. En el episodio de hoy, el primero de Inmigrantes Podcast, hemos invitado a Claudia Seco, ella está en España, la hemos hecho desvelar un poquito, porque aquí aunque es temprano en Miami, allá en Barcelona, desde donde creo que está, ya son casi un poco más de las 9 de la noche. Ella es terapeuta gestal, que es especialista en todo lo que tiene que ver con cómo nos impacta nuestra infancia, especialista en constelaciones familiares, trabajo del trauma y algo que le voy a preguntar ya más adelante porque me pareció hermoso, especialista también en chamanismo sistémico. Claudia, bienvenida a Inmigrantes Podcast. Hola, gracias y es un gusto poder contribuir un poquito a vuestro programa y a esta mirada de los inmigrantes por el mundo. Yo también soy una inmigrante aquí del otro lado del charco en España. Claudia, no puedo empezar sin, por supuesto, preguntarte, para las personas que no conocen de la herramienta, ¿qué es una constelación familiar? Yo hacía referencia al principio, me imagino que a lo mejor tú también viste la serie o tienes alguna idea de Mi Otra Yo, que creo que de alguna manera es una buena ejemplo para que todos puedan identificar cómo son este tipo de herramientas, de qué manera nos sanan, para qué sirven y qué es aquello que la filosofía que dice que hay algo que tiene que ser visto y que necesita ser reconocido para que nosotros podamos sanar, no solamente en este espacio. Entiendo que puede, cuando se hace bien una constelación familiar, y eso dependerá, por supuesto, también mucho de la persona que la dirige, se puede sanar 7 generaciones atrás y 7 adelante. Mira, voy a empezar por el final. Esto que dices es muy chamánico, ¿no? En el mundo chamánico Ujú. decimos que nos impactan 7 generaciones y nosotros somos responsables e impactamos 7 generaciones adelante. ¿Eh? O sea, mis tataranietos, tataranietos, Ujú. eh, eh, van a ser impactados por mi propio movimiento. ¿Sí? No es lo mismo si yo soy una persona que hace el bien que si soy un asesino, que si Mm. me dedico a una actividad o a otra. Esto impacta a las generaciones que vienen, impacta a mis hijos impactarán a sus hijos a sus hijos y así, ¿no? Así como heredamos a veces
el color de los ojos o un lunar o un rasgo característico físico de un ancestro, también se heredan las emociones y las danzas que podemos decir traumáticas o difíciles del sistema, también como las agradables, pero lo que nos molesta o lo que nos hace daño son las difíciles. Ujú. Entonces, sí, lo que decías de la serie está muy bien, esta serie está muy bien narrada. Todo lo que ahí se ve es bastante verídico en cuanto a la casuística, ¿sí? Y nosotros formamos parte de un sistema familiar que es un tejido, es una red, ¿sí? Formamos parte de un sistema cultural, dependiendo de la cultura de la que venimos. Nosotras podemos hablar el mismo idioma, pero las culturas pueden tener distintas resonancias y diferencias, ¿sí? Por ejemplo, lo pongo en un ejemplo simple, yo estoy en España y es país limítrofe con Francia, pero en Francia se come a las 12 de mediodía y aquí esto es impensable. Aunque somos vecinos, hay muchas diferencias culturales, ¿sí? Entonces formamos parte de distintos sistemas, sistema familiar, sistema cultural, sistema educativo, sistema social y también formamos parte de un sistema mayor como planeta dentro de un universo y dentro de un cosmos, ¿sí? Por lo tanto, cuando hablamos de sistemas hablamos de tejidos, hablamos también de conexiones. Nosotros dentro del cuerpo estamos dentro del cuerpo mismo, tenemos distintos sistemas, aparato respiratorio, aparato digestivo. Por lo tanto, los sistemas son grupos de personas los sistemas familiares de personas que se mueven entre sí y cuando, por ejemplo, un miembro del sistema se mueve, todo se mueve. Por lo tanto, cuando hablamos de migraciones, hablamos de movimientos, Correcto. ¿sí? Y cuando decimos dentro de un sistema familiar, alguien se va, alguien entra, alguien nace, alguien muere, alguien se va a vivir a otro país, todo esto genera impactos y hay distintos tipos de migraciones. Por lo tanto, hay distintos tipos de heridas migratorias, ¿sí? Y Claudia, allí quería detenerme, quizás para hacer un inciso, porque yo pensaba, ¿no? Yo decía, en las grandes migraciones, sobre todo las que son forzadas, ¿no? Las que hemos visto a lo largo de la historia, no sé, para hacer referencia, las cruzadas, Primera y Segunda Guerra Mundial, Sí, siempre hay alguien que queda esperando y hay una sí. herida, no sé si de repente lo podría llamar sangría migratoria, sin precedentes que estamos viendo desde hace un par de años para acá, que la estamos viviendo, que estamos tratando de sanar heridas de abandono, de desarraigo, de exilio, que es muy duro. Y yo lo veía un poco poniéndome además de ejemplo, voy a cumplir 11 años en la ciudad de Miami sin poder regresar a Venezuela. Y la herida es una Wow. cosa que sí, va cicatrizando, ¿no? Y tú ves que cerró, pero hacia adentro está viva. Yo te puedo decir que no hay un día que no pase en el que yo no anhele despertarme en mi casa con el olor del desayuno de mi mamá. Y de esa serie Sí. hay un capítulo que a mí me impactó muchísimo. Yo en este momento, y me perdonas a lo mejor que voy a tener algunas imprecisiones, pero creo que esto se estaba desarrollando al principio del episodio en una región del Cáucaso, que creo que esto está entre Europa y Asia, y me perdonan de nuevo las Ujú. imprecisiones, pero en tiempos donde evidentemente hubo un genocidio y aquellos que sobrevivieron lo hicieron o porque huyeron o porque definitivamente fueron expulsados. Entonces llega el padre de la familia, toca la puerta y dice, mira, hay que salir porque los rusos acaban de llegar. Entonces, claro, la mamá, los hijos agarran lo poco que tienen y me impacta tanto que la mamá cuando va a salir, que es la última, le toma las manos a su madre, que es la abuela, y le dice, mamá, apenas lleguemos a Estambul, yo hago lo que sea para volver por ti. Cuento largo, corto, a los que no han visto la serie, bueno, no llegaron por ella. Y es una abuela que No. quedó esperando. Y esta es la historia repetida. Y es la herida repetida que ahora tenemos los migrantes regados por cientos de países. ¿Cómo se sana con una constelación familiar algo además tan duro de sobrellevar? Mira, hay algo que es muy importante. Podríamos definir así a grandes rasgos como tres tipos de migraciones, Ujú. ¿sí? Lo dijiste muy bien. Está el exilio, que es una migración forzosa, que es me voy forzadamente porque si no, mi vida va de esto, me muero, ¿sí? Es una migración no escogida, es forzosa. Por lo tanto, como la palabra lo dices, me fuerza algo más grande a salir de mi madre tierra.
Está el destierro, o decimos una migración que nos tenemos que ir por supervivencia, ¿sí? Por una necesidad básica, porque la supervivencia básica no está cubierta en el país y nos tenemos que ir para sobrevivir, ¿sí? Y está Ujú, la migración escogida, que decimos, bueno, escojo irme. Las tres son traumas, porque las tres hay un trauma muy grande que es de pérdida, ¿no? Dejamos algo que no se puede recuperar, porque estamos dejando por ahí casa, familias, amigos, cambio cultural. Por lo tanto, la migración escogida, que decimos escojo irme a vivir a otro lugar, tiene muchas pérdidas. También tiene ganancias irte a otro lugar porque luego vas incorporando otras danzas, pero inicialmente es una pérdida muy grande. Entonces, en tantas y tantas migraciones forzadas que hay, con tanto dolor, con tanta, digamos, con tanto sufrimiento, con tanta pérdida, evidentemente la huella y la herida es muy grande. Eh, las constelaciones en esto contribuyen de una manera muy, muy hermosa y muy bonita, porque es darle un lugar a todo lo que pertenece al sistema. Y una migración finalmente lo que es una exclusión, es como si te arrancaran, ¿no? O como si te salieras del sistema en cierta forma, o los que se fueron es como si se fueran del sistema. Entonces, hay que darle un lugar a la madre tierra que nos acoge, a la madre tierra que nos deja ir, o sea, es todo un proceso de reconocer, abrazar esta danza tan traumática, de poder darle un lugar en el corazón de integración y también hacer visible aquello que en su momento no se hizo visible, ¿no? Lo que decías de esta serie, esta abuela que se quedó allí ujú, esperando, su corazón se quedó anhelando algo que nunca llegó, pero esa hija que marchó con esa promesa y esa, esa pérdida de su madre y también esa culpa de no haber podido regresar a por esa mamá. Entonces estas son heridas que dejan huellas muy fuertes y darle un lugar a todo esto, ordenar todo esto, nos alivia, aligera el alma, nos hace ir más completos, ¿sí? ujú. Porque Con menos peso en esa mochila. Yo siempre digo, yo no sé de quién es la frase o si existe además, pero comprender nos alivia. Y nos alivia tanto como cuando te tomas una pastilla para un dolor muy fuerte. O sea, realmente sientes que te alivia el alma. Tú hace un ratico mencionabas aquello del alma y entiendo que el cuerpo se mueve con ayuda del alma, sobre todo cuando hay estas dinámicas en donde hay mucha energía involucrada. Y tú lo hablabas ahorita, y yo decía, es una historia, la de la mamá que dejó a su mamá donde haya tenido que quedarse, ¿no? La de esos niños o ese niño que está creciendo sin la posibilidad de tener un abuelo cerca que le haga la cena, que lo abrace, que tú puedas tocar la puerta como era lo que hacíamos. Digamos que cuando nosotros crecimos, ¿no? Que tenías un niño y tocabas la puerta, mamá, esta noche el niño se quiere quedar contigo. Eso ya no ocurre porque, bueno, tenemos la posibilidad del celular y de llamarla y tener esa inmediatez de tener una videollamada, pero definitivamente no es lo mismo. ¿Tú crees que todos nos debemos constelar? ¿Hay algún impedimento? No sé, incluso si se hace con niños, si has visto casos de niños que lo puedan necesitar y que se hayan generado cambios significativos. mira, es muy interesante el trabajar todo lo que es migratorio con constelaciones, es muy, muy profundamente sanador, porque también aquí hay algo que hay que tener en cuenta y es el cambio muchas veces de idioma que hay, el cambio cultural, el niño que se tiene que integrar a un sistema educativo nuevo, de repente donde las cosas son muy, muy diferentes y que a veces es en un tiempo, en un periodo muy corto que tiene que ocurrir, ¿no? O sea, de Ujú, repente salgo de aquí, llego aquí, todo es nuevo, a veces no entendemos la misma lengua, el mismo idioma, por lo tanto es como si pasara un mundo alrededor, toda una película alrededor de la cual no siento que soy partícipe porque no entiendo. Entonces, dependiendo del tipo de migración que sea, tiene ciertas complejidades, tiene más profundidad o menos, pero hay una complejidad. Son muchos cambios al mismo tiempo, pérdida de territorio, pérdida de familiares, pérdida de amistades, pérdida de compañeros de trabajo, compañeros de escuela, de repente una nueva reestructuración familiar, a veces los papás llegan y tienen que ponerse a trabajar rápidamente,
tenemos que sobrevivir, tenemos que salir a trabajar, hay que readaptar todo el sistema. O sea, es realmente un movimiento muy importante. Mira, en niños, respondiéndote a la pregunta, en adultos, por supuesto que es fantástico, porque al final es darle un lugar a todo esto que sucedió, incluir todas estas pérdidas y también darle un lugar a lo nuevo que abrió el corazón para que nosotros podamos entrar, ¿no? Así como tú dices, a mí Miami me recibió hace 11 años que estoy aquí sin poder volver a mi madre tierra, pero sí hay una madre tierra que te acogió y que te quiere ahí porque si no, no estarías allí. Por lo tanto, es como poder bendecir y agradecer este lugar que te sostiene y que te dio cobijo en un momento que tu madre tierra no podía darte este cobijo. ¿Me entiendes? Sí. Y el niño sí funciona de una manera muy, muy bonita. Normalmente yo hice un trabajo, normalmente no vienen a talleres los niños, van los adultos. En Chile hice un trabajo experiencial con niños y los padres estaban en el círculo exterior y fue un trabajo precioso, profundo, realmente muy bello. Ahora, normalmente no van los niños a los talleres, van los padres y sí pueden ir los padres a trabajar por los hijos. Ahora, el trabajo en niños es maravilloso porque los niños no tienen tantas barreras, entonces son muy rápidos a la hora de, de comprender este mundo sistémico, ¿sí? Entiendo. Claudia, y en el caso de, cuando tú hablabas de todo lo que pueden ayudarnos a resolver las constelaciones familiares, yo me imaginaba como un castillo de naipes, ¿no? Y de hecho hay Ujú. una canción de Jorge Drexler con la que creo que acaba de ser galardonado en uno de los Grammys latinos, que dice simplemente necesitamos sacar un naipe del castillo para que se derrumbara todo. Él hablaba de una historia de amor, que sé que también podemos resolver todas esas heridas relacionadas al amor, que básicamente es lo que sostiene una familia con las constelaciones familiares. Pero cuando se saca una pieza tan importante como, por ejemplo, un padre, que hemos visto montones de historias de nuestra Latinoamérica, que cruza la frontera, hace toda esta travesía que hemos visto de repente que se va por la selva del Darién, cruza la frontera, llega a Estados Unidos, aquí empieza a trabajar y poco a poco empieza como a reunir, a consolidarse para traer a la familia. En el mejor de los casos sí las puede traer y en otros Sí. casos no han sido reunidos. ¿Cómo eso impacta cuando de repente en casos donde el papá no volvió? ¿Cómo eso se repite a lo mejor en un hijo? De repente, no sé si este ejemplo viene al caso, pero a lo mejor es un hijo que no logra consolidar la familia, que como tiene esa herida de abandono del papá tan arraigada en su alma, entonces no logra sentar las bases con la familia, huye o tiene otra esposa o no se queda en casa. Es como para ejemplificar y que nos puedan entender de qué manera entonces vamos repitiendo nosotros patrones. Mira, puede darse una pérdida de este calibre de muchas maneras, pero podría ser, piensa que papá se va, no volvió, quedó el vacío, es una pérdida, es una exclusión del padre, ¿no? Papá nunca más pudo volver, se fue para que nosotros podamos por ahí tener alimento o mejor vida y resulta que lo perdimos en este movimiento. Por lo tanto, es una herida de pérdida muy grande y se puede ver reflejada en, por ejemplo, perder una y otra vez económicamente o perder una y otra vez la pareja, ¿sabes? O decir, ay, justo siento que iba a alcanzar el éxito y fracaso, ¿sí? Porque es una herida de pérdida. Mira, te lo pondré en un ejemplo. Hace poco en una formación estaba dando clases en un grupo de alumnos y una alumna quería constelar, entonces constelamos un tema migratorio y, y ella decía, tengo siempre un tema que no logro tener mi casa, ¿no? No logro consolidar mi hogar. Entonces llevaba una cantidad de mudanzas, no sé, 20 mudanzas o 30 mudanzas, decía, prácticamente me he mudado una vez por año, o sea, en mi vida, una cosa desde que me independicé. Mm. Bueno, mirando su genograma, su sistema familiar, me dice, es que mi abuelo, cuando era pequeño, con 13 o 14 años, lo pusieron en un barco rumbo a Cuba y nunca más volvió hasta que luego fue bastante mayor, ¿no? Durante muchos años no volvió y luego cuando
cuando fue mayor volvió. Pero tenía una herida muy profunda este abuelo. Por lo tanto, ella no encontraba casa. Fíjate la resonancia, ¿no? Mm. Este abuelo se había quedado con una herida muy, muy grande. Bueno, hicimos un trabajo, se desarrolló un trabajo constelar muy interesante y al día siguiente viene a la clase, porque era una clase de fin de semana, y dice, me acabo de dar cuenta de algo que fue fundamental. En cada mudanza yo iba con un cuadro de mi abuelo y nunca encontraba un lugar donde ponerlo. Anoche lo colgué. Anoche pude colocar a mi abuelo en la pared. Dice, me di cuenta de que yo no podía encontrar casa porque estaba siguiendo su trauma. Claro. ¿Entiendes? En cierta forma nos quedamos, a veces son heridas tan fuertes que nos quedamos como un poco vagando, ¿no? En las pérdidas, en la localización, en no poder concretar a veces la economía, Ujú. dependiendo qué haya sucedido, cómo haya sido el trauma. Las generaciones que vienen suelen actuarlo de una u otra forma. Claudia, y tú ahora que hablabas de, pensaba yo, ¿no? Poníamos este ejemplo, ¿necesitamos saber en realidad toda la historia de nuestros ancestros como para poder constelarnos o podemos llegar solamente con la historia que tengamos de repente contada por nuestra papá o por nuestra mamá para hacer un cambio? Y la otra pregunta, que no sé si de repente la podríamos enlazar, cuando hablamos de patrones repetitivos, y poniendo de nuevo este ejemplo donde no encontraba, digamos que el espacio para colgar el cuadro del abuelo hasta que lo hace No consciente. encontraba casa, no encontraba casa, La, pero en la esa casa, admiración iba a correcto, tener el vuelo a exacto, cuesta, ¿entiendes? exacto. Ella Es lo que no como, encontraba era... ese era el patrón a lo mejor en que allí era donde se revelaba su herida de ese patrón de repetición, pero lo hacemos o solemos hacerlo inconscientemente. O sea, porque es una Es herida del cierto, alma y es algo que nos lleva y es lo que podemos lograr sanar en una constelación. así es. Mira, fíjate que es normalmente nosotros no tenemos que tener toda la historia o no tenemos por qué saber toda la historia de los nuestros, pero sí tenemos una danza repetitiva que normalmente es una danza que nos hace daño, ¿sí? Es algo así como se repite una y otra vez que pierdo o que no me puedo quedar en ninguna casa, que por una u otra razón me voy mudando de un lugar a otro o que no logro prosperar económicamente, o, ¿sí? Distintas dificultades. No tengo por qué saber toda la historia. Ok. ¿Sí? Al final las constelaciones van como siendo muy generosas en cuanto a la información. A veces solo se va dando el proceso allí de desvelar y de ordenar aquello que sucedió en mi historia. Y, y normalmente también lo que se puede ver es distintas digamos, propuestas de solución en una constelación, porque ella ni siquiera había pensado en este abuelo cuando hizo el trabajo este de, por ejemplo, constelar que a ella, digamos, no se le podía consolidar la vivienda en ningún momento. Decía, me voy mudando y no entiendo por qué. Una y otra vez no logro encontrar casa. Este abuelo suyo nunca volvió a su casa. Se quedó muy herido con la madre, porque la madre lo puso en un barco, te simplifiqué mucho la historia, lo puso en un barco para que él vaya a buscar un porvenir para la familia porque se habían quedado huérfanos. Entonces él nunca pudo volver a su casa con su mamá porque estaba muy herido con la mamá. Entonces, bueno, es como si en cierta forma nos quedásemos atrapados en ese dolor, ¿no? Y sin darnos cuenta lo seguimos actuando una y otra vez. Es cierto, y es aquello que creo que llamamos como lealtad inconsciente, que sin sabemos, no tiene quizás la lógica, pero sí la determinación que a lo mejor necesita el alma para repetir el patrón. Entiendo además que hay como tres leyes en que se basan las constelaciones, que me encantaría que nos hicieras algún tipo de introducción, porque me parecía fascinante aquello de que tenía, digamos que cierto nivel de jerarquía el que llegaba primero, luego Mm. lo del nivel o el alcance, y perdóname si no es de esa manera, el alcance de pertenencia, ¿no? Porque soy la hija de, o soy la nieta de, la esposa de, ¿no? Aquel peso que te da tener ese título o esa etiqueta, y ya finalmente la ley del equilibrio, aquella de la que los padres dan, y bueno,
los hijos reciben y que cualquier otro orden es el que genera precisamente caos y que se caiga ese castillo de naipe, que es cuando vemos historias de, bueno, de hijos que queremos ser padres, cuidando a los papás, o de esposas que no necesariamente estamos haciendo el papel o hacen el papel de la esposa, sino que entonces es la hija del esposo, y cuando todo eso se desordena es cuando realmente se da este desequilibrio que necesita ser sanado o necesita ser visto. Sí, nosotros, mira, cuando hablamos de las lealtades invisibles o de este amor ciego, es al final, por amor al sistema, seguimos una y otra vez tratando de sanar la herida, ¿sí? La Mm, herida original. Entonces, cuando hablamos de los órdenes del amor, hablamos de estos tres órdenes que estamos todo el tiempo contemplando cuando trabajamos desde esta mirada sistémica, y es la inclusión. ¿Qué quiere decir? Todos los que forman parte de este sistema familiar o afectaron la vida de este sistema familiar de una manera importante, pertenecen. Los tenemos en cuenta, son parte del sistema. Por ejemplo, muchas veces decimos, ese abuelo que se fue o ese padre que se fue, es como si no lo tuviéramos en cuenta, ¿no? Y eso ujú, sería una exclusión. Por lo tanto, todas las heridas migratorias son heridas de exclusión, ¿sí? De alguien que se fue y ese espacio queda vacío y genera distintas dinámicas. No quiero desarrollar esto porque es más profundo, pero la herida de inclusión y exclusión, diríamos, ¿no? La de pertenencia, o sea, todos los ujú. miembros pertenecen al sistema familiar, estén activamente presentes o se hayan ido, ¿sí? Eh, el equilibrio es otra de los órdenes de las leyes, ¿no? De las órdenes del amor. El equilibrio entre el dar y el tomar. Yo te doy y tú me das. Hay una relación de dar y tomar, ¿sí? Como una balanza. Cuando realmente damos demasiado en una relación y el otro no da, nos ponemos en una posición jerárquica. Y eso no es saludable, ¿sí? Entonces tiene que haber un cierto equilibrio para que las relaciones funcionen. Y luego decimos la jerarquía. ¿Qué quiere decir? El orden de llegada al sistema. De repente, si somos tres hermanos, yo soy la pequeña y me comporto como la mayor, eso va a ser un desorden y va a generar una tensión con mis hermanos, ¿sí? O si, por ejemplo, muchas veces, y esto en las heridas de migración son muy comunes, papá se va, a veces un hijo toma el lugar de ese padre, ¿sí? Y se Mm. pone por encima de los hermanos queriendo gobernar. Eso es un cierto desorden. Se hace por amor, pero es un desorden jerárquico, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que cada uno ocupa su lugar en el orden de llegada que tiene, ¿sí? Todas estas leyes son, le llama Hellinger, los órdenes del amor, porque todos son movimientos por amor, o sea, no hay movimientos con una mala intención, son todos movimientos hechos desde el amor y desde darle un lugar a todo lo que es tal cual fue, ¿sí? Y de incluir aquello que fue excluido Ujú. y de balancear aquello que se desbalanceó. Por lo tanto, estamos a veces atrapados en estas danzas o en estas heridas de manera inconsciente por estas lealtades invisibles, y lo que hacen las constelaciones es realmente ofrecernos imágenes de solución y danzas sanadoras a estas heridas. Claudia, y es tan, yo no sé cómo se produce luego el proceso de sanar, porque hablamos también de heridas, o también no, hablamos de heridas del alma, ¿no? Y entiendo que a veces el alma no se mueve tan rápido como nosotros quisiéramos, ¿no? No sé si estamos hablando de cuestión de años o de meses. El cambio lo vemos a veces tan inmediato como al día siguiente, una vez que ya tú lo haces consciente luego de una constelación familiar, o esto puede tardar y se determina sobre todo, supongo que también tiene que ver con cada historia. Mira, a veces es muy fuerte, pero a veces suceden movimientos muy rápidamente Wow. que las personas se quedan impactadas. A veces demoran un poco más. Una constelación está en movimiento un tiempo, no es algo que lo haces y ya está, ¿no? No, que se queda, es como si el alma del sistema estuviese en resonancia. Nunca sabemos exactamente cuándo y cómo va a ser el movimiento, pero sí sabemos que genera un impacto como un eco y que queda en reverberancia un tiempo,
y nos mueve y nos conmueve un trabajo constelar. Son trabajos profundos, son trabajos humildes, trabajos del alma, ¿no? Que nos llevan a sanar, y el sistema siempre, los sistemas quieren seguir vivos y sanar. Esto es algo muy de todos los sistemas que están vivos, no solo del sistema familiar. Claro, y yo, bueno, es un trabajo que además te digo, respeto muchísimo porque sé que además de ser una herramienta terapéutica respaldada por un montón de bases, que también, bueno, tienen sus detractores, ¿no? Como todo, pero hay un trabajo Ujú. también espiritual importante. Por eso al principio te hacía referencia a que en algún momento me explicaras lo del chamanismo, porque yo tuve la oportunidad de participar en una constelación, era grupal, creo que a principios del año pasado, aquí en Miami, y personalmente no me constelaron, pero sí participé, creo que en 3 historias. Y yo no puedo Ujú. explicar básicamente con palabras lo que allí se sentía a nivel de energía, lo que removió en cada uno de nosotros, porque además actuó como la ley del espejo. Yo, aunque no había compartido mi historia, me vi reflejada en muchas de las historias que habían compartido y de alguna manera hice consciente muchas cosas que no tenía tan clara en el momento de llegar. Y el cuerpo, porque no sé qué manera explicarlo, pero el cuerpo te va guiando de una manera que tú intentas ponerle lógica y no existe. No había manera. Hubo una de las constelaciones, una de las historias que compartieron y tenía muchísimo peso porque estábamos hablando de una historia que se había originado en la Colombia de esos tiempos de mucha violencia, y el padre, que aparentemente se había dedicado a negocios a lo mejor no tan lícitos, por llamarlos de alguna manera, y había muerto de una manera muy violenta, los había abandonado a los hijos y todo esto. A mí me toca ser ese padre. Y yo Ujú. sentía una vergüenza, Claudia. Yo no pude ver en ningún momento a los ojos a la persona que estaba siendo constelada. Y yo intentaba meterle la lógica, porque yo decía, ok, yo entiendo que yo soy Sasha Escalante, que yo estoy en la ciudad de Miami, que yo hago esto, pero era energía. Y comencé a llorar, pero con profunda vergüenza de lo que había pasado, hasta que, bueno, ya al final la dinámica te lleva a sanar, pero es absolutamente liberador y fuerte lo que se vive. Sí, es profundo, es liberador, es fuerte, es sanador y nos impacta muchísimo. Nos impacta muchísimo ver fuera algo que normalmente no tenemos la posibilidad de ver fuera, y realmente es una posibilidad de, de reparar Eh, aquello que no pudo ser reparado, de dar un lugar a aquello que tuvo un lugar, de incluir aquello que fue excluido, y también de abrirle el corazón a la historia de nuestro sistema familiar. Y nosotros, cuando estamos en un trabajo de constelaciones familiares, decimos, en este grupo, ¿no? Coincidimos, son, a mí me gusta pensar que son citas a ciegas del alma, de las almas que necesitan sanar y resuenan en una misma problemática. Y de repente estamos allí y lo que trabaja una persona contribuye a otras, y lo que está trabajando alguien resuena para varias personas del grupo. Entonces es como una cita a ciegas de las almas para sanar. Claudia, y bueno, te lo había preguntado antes, pero quería que nos dieran quizás una miradita a eso del chamanismo, porque cuando tú me dices chamanismo, a mí lo que se me ocurre es, digamos que a alguien haciendo algún tipo de trabajo en el bosque, ¿no? Me lleva a esos tiempos donde veíamos rituales, donde hablábamos de crecimiento espiritual, ¿no? Pero a nivel de ahondar en esas heridas del alma. Y entiendo yo que tu trabajo, por eso te decía que lo respetaba profundamente, tiene que tener un nivel de precisión y de calibre, pero prácticamente exacto a nivel de los pilotos, ¿no? Que manejan F-16, porque estás guiando a un alma a sanar. Mm, sí. Mira, a mí me gusta decir que el chamanismo sistémico es como la alianza o el matrimonio, o un buen, eh,
una buena alianza entre el sistema mayor, que es el sistema de la madre tierra, el sistema del cosmos con el sistema familiar. Es como una gran alianza entre el sistema más grande y el sistema más humilde, que es el humano. Entonces, entre el cielo y la tierra estamos nosotros los humanos con nuestras historias. Ahora estamos siendo acogidos por un sistema más grande, estamos siendo acogidos por un sistema mucho mayor que nos sostiene, una madre tierra que nos sostiene y un padre cielo que nos da amparo. Nosotros miramos muchas veces el cielo y decimos, ah, el cielo, ¿no? Como si estuviera dentro, como si estuviese dentro. Y el cielo Ujú. está afuera, está en estamos viendo las estrellas, están fuera en el cosmos. Las sentimos parte nuestra, pero están formando parte de algo mayor, igual que nosotros. Y la madre tierra nos sostiene. Después que salimos de la madre del vientre de mamá, siendo sostenidas y alimentadas en ese útero de mamá, lo primero que hacemos es inhalar, ¿no? Y empieza este sostén, este oxígeno de la gran proveedora que es la madre tierra. No nos pide nada, nos sostiene, nos contiene y nos acompaña desde que llegamos. Nos nutre con su oxígeno, de manera generosa y humilde, sin hacerse notar. Y, Y y qué entonces es bárbaro, esta porque mirada que... Sí, sí, perdón. perdón que te hacía un inciso, pero tú describías eso también y yo no podía, mi cabeza se iba a todos esos procesos de la naturaleza que son además tan parecidos a nosotros. O sea, porque somos parte Obvio. prácticamente de lo mismo. Yo recuerdo que hace un par de semanas salía con mi niño de 8 años y habían como unos troncos de árboles cortados, ¿no? Estaban como a la mitad como para hacer una pequeña, digamos que caminería, ¿no? Y entonces nos paramos ahí y de repente él ve la mano y claro, no me hace la pregunta exacta, pero yo le digo, sí, hijo, o sea, nuestra huella de los dedos es prácticamente lo mismo que estamos viendo en el tronco, porque somos lo mismo y nos podemos ver Tal, identificados y conectados allí en la naturaleza. tal cual. Digamos que formamos parte de la naturaleza, nos enseña todo el tiempo. ¿Sí? Podríamos decir, los ríos son como nuestra sangre, la madre tierra es como nuestra parte más material, nuestro aliento, el aire, el viento, ¿sí? Podríamos continuar. O sea, estamos hechos un poquito de todo lo que está hecho el, el cosmos, el universo. Somos un poquito de todo. Y estamos ante algo mucho más grande. Entonces el chamanismo sistémico lo que hace es contemplar esta mirada del sistema mayor también, no solo el sistema familiar y el cultural, sino también esta conciencia de formar parte de esto que es más grande que nosotros, ¿no? De lo que formamos parte. Entiendo. Claudia, y si pudiésemos, yo sé que no es tan simple como dar una recomendación, ¿no? Porque tienes que vivir la constelación familiar y sé que vas a visitarnos pronto. Me encantaría que por favor nos repasaras las fechas en que vas a estar aquí para que todos tengan la oportunidad de estar contigo en esas constelaciones que entiendo van a ser grupales en esta oportunidad y que se van a pasear también por esos traumas de Es la infancia que son absolutamente importantes. Tú ahora lo podrás exponer mejor, pero cuando vi que eras terapeuta gestal, lo que hice fue recordarme que creo que la primera terapia que yo hice en mi vida era una terapia gestal. Y en ese momento es que me doy cuenta que yo de niña yo fui muy callada y es que me asoman, ¿no? ¿Cómo me ha ido afectando eso a lo largo de mi vida, siendo además comunicadora social? O sea, que además planteaba una contradicción enorme y que he trabajado en medios desde hace un montón de tiempo, pero seguía reprimiendo muchas cosas y creo que fue la primera vez que yo en realidad entiendo que allí había algo que sanar y lo que se abrió después fue maravilloso porque justamente me dieron la oportunidad a través de la terapia gestal de ver ese trauma
que además yo tenía una falsa creencia porque creía que un trauma era una cosa terrible que te había impactado la vida, de repente una muerte que te habían arrancado de tu madre y estaba tremendamente equivocada. El trauma se puede incluso gestar en tu alma y en tu cuerpo en algo tan simple como que de repente un día tu mamá hiciste un dibujo y ella estaba pendiente de otra cosa que era tremendamente importante y no te vio y tú dijiste, bueno, no sé, me creo ahí la herida de merecimiento. No es tan simple como eso, pero lo que quiero decir es que a veces para que se genere un trauma no hace falta una situación tan grande como para que se quede allí en tu cuerpo. Mira, un trauma se genera en un segundo. De repente, en este momento hay un impacto en el edificio y automáticamente a mí me puede generar un impacto y me puede generar una herida de, de miedo, y me puede dejar como con un shock en el cuerpo. ¿Sí? Y también podemos moverlo muy rápido. Si hacemos diana y decimos se puede generar en un segundo, y a veces el simple hecho de poder hacer diana en una dificultad, verla y resolverla también puede ocurrir en un periodo muy corto. No siempre, depende, pero sí es como si puede ser asertivo en el asunto que vas a tratar a terapia, puede ser también muy profunda y muy rápida la solución o el movimiento. ¿Sí? Entiendo. Y cuando son estos, nosotros, ¿tú crees que sentimos cuando debemos constelarnos, ya que estamos hablando de procesos del alma, o cualquiera que de repente hoy está viendo este episodio o lo va a ver mañana o más adelante, puede decir, oye, eso me hace sentido, me resuena y voy a ver a Claudia los días que va a venir acá a Miami? Mira, yo voy a estar el 16, 18 y 19 con talleres en Miami, de ahora de este mes, dentro de una semanita. Y cualquiera que sienta el llamado, que sienta que su corazón necesita hacer un movimiento de sanación, puede acercarse a uno de los talleres. Cualquiera que sienta que su alma necesita un movimiento puede acercarse a uno de los talleres. ¿Sí? Normalmente en estos talleres siempre ofrezco que cada uno haga un pequeño trabajo, por lo tanto, eh, cada uno en intimidad va a poder vivir su mini constelación también, como para llevarse un trabajo personal. ¿Sí? En los talleres normalmente de solo constelaciones, a veces trabajan algunas personas y otras participan, pero en estos talleres está contemplado que todos nos llevemos nuestra mini constelación. ¿Sí? Por lo tanto, el día 16 vamos a estar dando un taller de chamanismo sistémico, el 18 vamos a estar dando un taller de abrazando y comprendiendo el trauma, y el día 19 vamos a estar dando uno de la abundancia, el dinero y el éxito, que también tienen mucho que ver con ganancias y pérdidas, ¿no? Y ahí podemos ver temas migratorios también, porque hay mucha relación. Perfecto. Yo al principio decía bueno, aquí te esperaremos, Claudia, por supuesto, y espero Sí, estar allí para darte un abrazo y poder participar por lo menos en uno de los talleres, el que me resuene más. sí, Miami, por supuesto, la ciudad de mil raíces y ninguna, y aquí vuelvo a citar a mi amigo con sí. esa maravillosa frase, porque realmente vamos siendo como partes de todos esos retazos que vamos uniendo y aun y cuando tú muy bien lo decías, recibo con enorme gratitud de este país y todo lo que me ha entregado y creo que todos tenemos historias distintas que están resonando en este momento en la ciudad que nos estamos convirtiendo y en cualquier otro, digamos que en todo el continente. Estoy enormemente agradecida de haber compartido este tiempo contigo. Es una charla que yo podría continuar, pero creo que tenemos que ya, ha sido enormemente Sí, larga, pero provechosa y ojalá esto resuene en el alma de las personas, que haga un llamado, que puedan verte y que puedan empezar a sanar, porque no, yo creo que no tenemos ni idea. A veces pienso que este tipo de trabajos, ¿no? Del alma o de inteligencia emocional deberían ser incluidos en las escuelas, porque es lo que más sí, tenemos que trabajar desde niños para ser mejores personas. sí. Sí, así es, estoy de acuerdo contigo. Nos vemos pronto y gracias por Claro que sí. haberme invitado, y realmente un honor poder compartir con las personas de Miami la próxima semana. Un abrazo a todos y bendiciones y buen camino.
Vale, Claudia, mil gracias, amigos. Yo soy Sasha Escalante, esto es Inmigrantes Podcast, nuestro primer episodio que espero hayan disfrutado tanto como yo. Claudia está allá ya despidiéndose y lo vamos a dejar descansar porque esta mujer está en España, en Barcelona, y es bien tarde allá, para nosotros todavía temprano, pero bueno, espero nos sigan acompañando y esto fue una producción independiente de Expositiva. Mil gracias.